presentarme. Bueno, yo soy Ramón Serrano y soy artista fallero y dado mi trabajo al viajar a Japón, sí que estoy buscando muestras de artesanía que se correspondieran un poco con la cultura nuestra, ¿no? con la cultura mediterránea, ¿no? Algo que fuera parecido. Y yo creo que la parte más parecida dentro de la cultura japonesa, dentro de la artesanía, es el harikon indio, que es un tipo de muñeco hecho con papel, con el papel japonés, el papel washi, y es lo que más se asemeja a nuestro trabajo. Entonces sí que quería, pues eso, poneros al principio una serie de fotografías con algunas muestras de artesanía para que, porque claro, sí que conocemos cosas de Japón, pero muchas veces se mezclan con el resto de Asia, ¿no? Y yo sí que quería poneros un poco de algunas fotos, algunas fotografías mostrándoos objetos artesanales y que vosotros me digáis si lo reconocéis como japonés o no os parece japonés. Nada, entonces paso a la primera diapositiva. Y como veis en pantalla, es una pieza, unas piezas que sí que son japonesas. Se llama Komainu, es un pequeño perrito de cartón que se regala cuando una familia tiene un hijo varón, se le regala este tipo de pieza. Que es un pequeño perrito, suele llevar alguna decoración, pero vamos, es eso, es una pieza en papel washi, papel japonés. Esta también no sé si lo conoceréis, pero vamos, es una pieza japonesa que se suele regalar en las bodas. Esta pieza se regala en las bodas y los novios suelen hacer un pequeño ritual pintando un ojo a la pieza y el otro ojo se lo pintarán cuando se cumpla el deseo. A la vez que pintan el ojo, piden un deseo. Entonces es también una muestra de artesanía en Japón. Aquí también podéis ver eso, una muestra de artesanía, solo que tal, lo habréis visto en algunas películas, en estos zapatos de madera que utilizan para eso, para no, como siempre llevaban eso, el pie descalzo o el tabi, que es el calcetín blanco, sí que llevaban este tipo de calzado de madera para proteger el pie de la lluvia, para que no estuviera en contacto con el suelo. Es un poco, sí que podéis apreciar en la parte izquierda de la pantalla, sí que se ve uno así de perfil y veis que tiene como una pieza, como un par de piezas que hacen eso, que el calzado esté siempre un poco por arriba del charco del agua para que no se manche. Vale. Esta pieza es una pieza del este de Japón, de la zona de Fukushima, que todos conoceréis últimamente, desde el terremoto del 2011. Es una zona que se ha nombrado mucho en televisión y es una pieza tradicional de la zona. Akabeko, Aka quiere decir rojo y Beko es el término que usaban para referirse a las vacas. Entonces lo podríamos traducir como vaca roja. Es una pieza que mueve la cabeza y el cuerpo son dos piezas distintas, va unido con un hilo y la suspensión esa crea un movimiento pues como muy divertido, crea un movimiento como muy relajado y es un juguete de la época. El sake, también como muestra de artesanía japonesa, también es un producto artesanal desarrollado a partir del arroz y también es algo que muestra la cultura del país y es como el vino de nuestra cultura. Es algo muy arraigado. Este lo reconocéis como... este sí que lo reconocéis, ¿no? Como un elemento artesanal español, es el botijo. Y nada, sí que lo había metido para eso, meter también una pieza distinta de artesanía, pero era más el que es, hacerle piña. Luego también tenemos este típico dulce, el taiyaki, es una galleta, dentro en su interior lleva una pasta de judía roja y se consigue haciendo unos moldes de madera en los cuales se introduce la pasta antes de cocer la galleta. Otra muestra de artesanía es eso, es el taiko, que es un tambor japonés y lo que llama la atención en este caso es eso, es el tamaño, ¿no? Hay taiko pues, con un diámetro a lo mejor de unos 20 centímetros, pero podemos encontrar piezas como esta, que son piezas puramente artesanía, eso, que hacen que en los festivales eso, el ritmo consiga eso, el que toda la gente se vea envuelta en la fiesta. Bueno,
Este también, ¿no? Este sí que lo reconocéis. Lo que pasa es que este últimamente es el Maniquí Neko, que es una de las piezas con las que yo he trabajado bastante. Y es una pieza que, por el anuncio, hubo un anuncio en televisión que sí que utilizaba estas dos piezas. Y sí que la gente lo reconoce, pero claro, se reconoce muchas veces como el gato chino, ¿no? Muchas veces la gente lo nombra como el gato chino y sin embargo es una pieza de cultura japonesa, es una pieza artesanal japonesa que tiene más de 300 años, se llama Maniquí Neko, y el movimiento del brazo es porque llama a los clientes. Este tipo de figura, cuando alguien abre un negocio, o bien un familiar o bien un cliente, se lo regala a la persona que ha abierto el negocio y es como un reclamo para la suerte. Si levanta un brazo, seguramente será para atraer clientes y hay veces que lo veremos con el otro brazo levantado. El otro es para atraer la fortuna y el dinero. Maniquí Neko, veis como antes os comentaba, es eso, es el gato que invita. Y dentro de la forma tradicional, lo bonito de Japón es eso, que con una misma figura, una misma forma, son capaces con la pintura de conseguir modelos muy distintos, ¿no? La decoración siempre lo podemos encontrar el mismo gato, la misma forma, pero bajo 1000 aspectos diferentes. Y siempre se puede un poco como tematizar o customizar al tipo de negocio que tú tengas. Entonces es una parte de la artesanía que hace que le da vida, ¿no? Hay veces que la artesanía se queda como recluida, algo anecdótico, y sin embargo en Japón lo bonito de la artesanía es algo que está muy metido en la cultura, sigue vivo, allí. Y nada, aquí podéis ver este par de piezas. El Maniquí Neko de la derecha es el Maniquí Neko de un artesano japonés, que luego os presentaré. Y el de la izquierda es una pieza mía, es una pieza que realicé en cartón. El de la izquierda está hecho en cartón piedra, papel maché, y el de la derecha está hecho en guache, papel japonés. Así que, como comentaba antes, la diferencia que más salta a la vista es la pintura, el tipo de pintura. Ellos, al trabajar con un volumen menos marcado, sí que le dan mucho más énfasis a la pintura, que se puede ver en la pieza. Como os comentaba antes, os presento un poco a los artesanos. Este señor es el señor Igarashi-san, Shunsuke Igarashi, y es por la persona que yo conocí este tipo de artesanía y con la que estuve trabajando, como podemos ver en una de las siguientes fotografías. Sí que estuvimos creando algunas figuras juntos y lo bonito fue eso, ¿no? El poder crear una simbiosis, ¿no? Un proyecto entre los artesanos, entre los cuales hay aproximadamente unos 11.000 kilómetros, y lo bonito es eso, ¿no? Como la artesanía, en este caso estas piezas, pueden unir un poco a dos países que están bastante lejos. Dentro de la artesanía, pues eso, la alfarería también es una parte del Japón que siempre está muy presente, porque en el restaurante que vayamos siempre vemos que la vajilla siempre es exquisita, ¿no? Siempre hay muestras de vajilla que son como muy artesanales y a la vez eso, como con algunas imperfecciones, que son conceptos japoneses, es un concepto un poco zen, ¿no? Es como es el concepto de algo que sí que está muy trabajado, pero sin embargo tiene como una espontaneidad o como un tono natural. Siempre se le deja un poco siempre se le deja gran parte del trabajo a la naturaleza. Aquí podéis ver también alguna foto con uno de los artesanos del proyecto. Así que en este taller era un taller de la zona de Fukushima, que antes nombraba. Y lo bonito de Fukushima es eso, ver cómo la gente es eso, la ilusión de la gente y el trabajo, y aunque han pasado por una época y están pasando por una época dura, pero cuando llegas allí y conoces a la gente, vamos, es una maravilla. Estás en zonas que se han visto afectadas, ¿no? Por el terremoto del 2011, tristemente por el tsunami, pero sin embargo da gusto, ¿no? Trabajar con esta gente y relacionarte con ellos. Y siempre es lo que comentaba antes, es un trabajo que, como podéis ver en este tipo de embalaje, siempre, hasta el embalaje se cuida muchísimo, pero siempre con un tipo de trabajo artesanal que a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque
nos parece un dibujo como de niño, ¿no? Como un dibujo que no está trabajado y sin embargo, cuando intentas hacer algo así te das cuenta de lo difícil que es y ves ese amor por el producto y en cómo se refleja en eso, en embalajes o se hacen unas piezas. En la siguiente foto podréis ver la pieza, pero sin embargo es eso, es algo que me llamó mucho, ¿no? El Hariko es el nombre del tipo de figura y el ideograma de tigre es el Hariko Toro, que es una muestra de artesanía de la parte que es un poco más al sur, es de la parte de Osaka y de la isla que está cerca de eso. Aquí podéis ver el producto. Este tipo de tigres es eso, los que quedan a la derecha hay tigres que es de un tamaño, pues podría ser una cosa así, unos 10 centímetros de altura por unos 15 de longitud. Y sin embargo luego tiene, por ejemplo, ese que vemos en el centro de la fotografía, que esa pieza puede tener unos 60 centímetros de altura, 60, 70, que incluso un niño pequeño podría montar esto. Este tipo de figura también se regala eso, para acontecimientos como eso, el nacimiento, la llegada de un nuevo miembro a la familia, o un acontecimiento así bastante importante dentro de la familia. Los talleres siempre son talleres bastante artesanales, familiares incluso. Estas dos señoras llevan un taller en el que podéis ver que la pieza que habéis visto antes es la pieza que están trabajando en ese momento, la más grande. Y lo que pasa es que simplemente ahí veríamos lo que es la porción del cuerpo, luego le faltarían las palas que le darían altura, y la cabeza. La cabeza, como comentaba antes en el caso de la vaca, también es una pieza que se queda en suspensión, que tiene también algo de movimiento que aporta gracia a la pieza. Y sí que, como podéis ver, el tipo de papel, el material, es 100% reciclado. Lo bonito de este tipo de piezas es eso, trabajan con material que encuentran ya descatalogado y que se supone que no tiene valor, entre comillas, y luego también en los colegios, cuando se hacen las prácticas de caligrafía, la caligrafía que todos hemos visto y tal, en los colegios es eso, se hace todos los días, se va trabajando. Entonces, muchas veces ese papel llega al taller de estos señores, de estas señoras, y en este caso, y se llegan a hacer piezas con esa caligrafía, ¿no? Dentro, que sí que se puede apreciar. En la fotografía anterior no se llega a ver, pero sí por la abertura, en el momento que no tiene la cabeza colocada en la pieza, sí que a veces podemos mirar y vemos incluso que se llega a reconocer caligrafías de gente, que es muy bonito. Es una pieza como personalizada. Dentro del tema, pues eso es otro de los artesanos, el señor Usui y su mujer. Ellos trabajan en una isla llamada Shikoku y hacen un tipo de figura que es el Poposa, que es la muñeca que tenéis en la parte izquierda de la pantalla y que es, digamos, como en el siglo pasado era la persona que era como la asistenta, como la chica del servicio, ¿no? La persona que servía en la casa. Era como un poco la niñera y ese tipo de figura hoy en día ha llegado a ser una pieza tradicional que se vende en esta parte del país. Lo bonito de Japón también es eso, cada región tiene como una figura que cuando tú ves esa figura, digamos, es eso, vale, lo relacionas enseguida, en cuanto ves el tigre dices, vale, esto Osaka y la zona de Shikoku, ves la vaca roja que comentaba antes, esto es del norte, de la zona que comentaba antes que tuvieron el terremoto. Claro, según la figura ves el foco, ya sabes, es lo bonito también de la artesanía japonesa, artesanía muy localizada. En el caso de esta artista es una artista de Fukushima, así que ella pues trabaja con la vaca roja que comentaba antes, el Akabeko, y lo bonito del proyecto que realiza esta chica es esta artesana, que está trabajando, pues eso, ha cogido un poco lo que es la figura tradicional, pero le ha dado un nuevo arte. Antes era roja esta vaca y ella ha trabajado un poco con eso, con una decoración que nos recuerda a las olas y también ha cambiado el color, ha pasado de un rojo a un azul. Y entonces es un poco el recordar, ¿no?, un poco nuestra historia, aunque es algo que a veces nos gustaría olvidar, porque es algo triste, ¿no?, el acontecimiento de un terremoto, un tsunami, pero sí que ellos lo aceptan de una forma distinta, ¿no? Vamos a coger esto y vamos a
a sacar algo bueno de esto. De hecho, que podéis ver dentro de su colección está también al lado de la pieza azul que os enseñaba antes, estaba esta pieza que es como un niño que tiene los ojos rasgados, lleva un poco de pelo y tal. Esta figura es un tetetieso y es una figura que es eso, es una figura tradicional de la zona de Fukushima. Pero ella ha cogido y también le ha dado una vuelta, ¿no? Ha cogido y ha buscado un diseño distinto, ha cogido el grito de Munch en este caso y ha trabajado con él. Y está trabajando con este tipo de figuras y trabajan eso, un poco para la solidaridad con Fukushima, ¿no? El recordar lo que ha pasado, pero de una manera alegre, ¿no? Vamos a acordarnos, pero no vamos a recordar Fukushima por lo triste, vamos a acordarnos de Fukushima, pero vamos a acordarnos por su tradición, por sus cosas bonitas. Entonces, sí que están haciendo una labor muy buena. Sí que estuvieron en el año dual de Japón y España, estuvieron trabajando aquí en España, estuvieron en varias, en Sevilla, y bueno, hacen actos que son muy llamativos porque hablan de esta figura que nos recuerda el que después de caer hay un refrán que dice Shichikorobi, Nanikorobi, Yaoki. 7 caídas, me levanto 8 veces, ¿no? Digamos, si caigo 7 veces, me levanto 8, ¿no? Entonces lo que quieren hacer ellos es tomar esta figura como símbolo de Fukushima, que ha caído pero se levanta. Entonces, lo que también es bonito es, todos conocéis el caso de Hiroshima con la bomba atómica. En Hiroshima todos los años se ofrendan estas grullas de origami. Hay un monumento a lo que sucedió allí y todos los años se van colocando esas grullas de papel. Como hay tanta grulla de papel, lo que hacen, en vez de quemarlas o deshacerse de papel, se recicla y ellos están haciendo sus figuras que comentaba antes a raíz de este papel. Y en este movimiento está participando gente, pues eso, como Jean Reno, Alain Delon, Kenzo Takada, el diseñador Kenzo, y gente pues como Cristina Hoyos cuando estuvieron en España, o Paul Bocuse, el chef francés, y toda esta gente, también el señor Mangaka, Shinji, perdón, ahora la vida no recuerdo, pero vamos, es eso. Sí que es un movimiento de gente que está intentando eso, ¿no? El recordar lo que ha pasado en Fukushima, pero el que cuando suene la palabra Fukushima, cuando tengamos Fukushima, que no tengamos un sentimiento de tristeza o no lo recordemos por lo triste, sino por su artesanía, por su forma de trabajar. Y entonces me parecía una acción digna de mención por lo que quería comentaros. Y nada, sí que también es eso, en el momento en que vas a Fukushima, este señor es el señor Hori, que es un artesano, lleva toda la vida, tiene 80 y algo años, y nada, lleva toda la vida dedicándose a la artesanía, y es una persona con una vitalidad increíble, con la que da gusto trabajar. O sea, que hay veces que llegas a trabajar y ves a este señor con el ímpetu con el que está trabajando, con la edad que tiene, y vamos, es una gozada. La materia prima, aquí sí que quería comentaros que es eso, es un poco enseñaros el washi, el tipo de papel japonés. Es un papel que aquí en la foto podéis ver varias texturas, pero es un papel, eso, es 100% natural, se cogen fibras vegetales, se deshacen y se va haciendo como cualquier otro tipo de papel, con la peculiaridad que hay algunas de las fibras que tienen alguna sustancia que actúa como un insecticida, es un insecticida natural. Entonces, hay veces que es eso, que se utiliza para la casa por su estética, ¿no? Para algunas partes de la casa japonesa, que nos puede dar la estética, pero luego aparte también por esa función, ¿no? esa parte funcional que hace que ahuyente incluso mosquitos y demás insectos. Aquí, bueno, simplemente era comentar, aunque son nombres un poco difíciles, el koji, wampi, mitsumata, mayumi, son todo ese tipo de fibras que antes comentaba, son los nombres, y era un poco la mención. El papel, la fibra, una vez ya trabajada la fibra, sí que se introduce en unos tanques con agua, y ya pues con un ligero movimiento
se va dando capa a lo que es el papel y luego ya pasaría al secarse. Entonces se consiguen unas hojas de papel que son bastante ligeras y tienen una textura muy, muy agradable, como orgánicas. Es muy bonito el papel. Sin embargo, en Valencia lo que utilizamos es un cartón mucho más rústico. Sí que podréis ver las fotos, sí que es un cartón bastante duro, también es un material reciclado en el reciclaje. Y luego, bueno, de hecho, en una de las dos fotografías se puede apreciar que hay incluso una hoja, ¿no? Que de vez en cuando te sale un trozo de trapo, te sale un trozo de papel con un poco más de cuerpo, que te sale una hoja. Es un material completamente reciclado que viene con una mezcla de, como decía antes, algo de trapo, algo de algodón, pero la mayoría es una fibra vegetal. Y entonces es un poco más grueso que el papel que utilizan los japoneses para artesanía. Pero con el humedecerlo sí que se puede trabajar bastante bien para crear. Sí que podéis ver un poco eso, la diferencia, como antes comentaba, es un poco el molde, ¿no? En Japón lo que se hace es eso, siempre se incide más en la pintura. La pintura tiene mucha más importancia que la forma. Sin embargo, en Occidente, en Valencia en este caso, en la zona de Levante, cuando hacemos las figuras, siempre insistimos un poco más en el modelado y también, como veremos en el proceso de moldes, también es algo que nos puede dar. Esta es una pieza de nylon de falla. Sí que en la parte izquierda sí que se ve al principio, con la pieza en cartón, y luego ya el acabado siempre es un poco más muy diferente al de Japón. El de Japón siempre se queda como una textura un poco más orgánica, siempre se busca que la pieza, si tiene imperfecciones, como comentaba antes por la cerámica, cuando vas a un restaurante japonés, el plato es bonito, es perfecto, pero perfecto no, es como muy bonito, muy cuidado, pero sí que ves que hay a lo mejor alguna zona que tiene como una pequeña imperfección, algo como natural. Y aquí lo mismo, ellos en sus piezas buscan eso, que haya como una espontaneidad, una naturalidad. Sin embargo, en Valencia se busca, o en Levante en este caso, se busca el que la pieza esté como más acabada, un poco más redondida. Pero ya es una cuestión estética. Sí que en el tema de las fallas se ha tocado más de una vez la técnica japonesa y siempre es un personaje recurrente, ¿no? O la geisha o el samurái. Sí que es algo que nos llama mucho la atención. Yo creo que esos 11.000 kilómetros que nos separan es algo que nos separa pero que nos une, ¿no? Es como lo exótico. Si vas a Francia, vas a Italia, ves muestras de artesanía y tienen como mucho en común con lo nuestro, pero aun estando tan cerca es como un poco distante. Sin embargo, aquello que está tan lejos realmente físicamente están a 11.000 kilómetros. Pero hay una unión, ¿no? Yo cuando he estado allí trabajando con ellos y tal, sí que ves que hay un vínculo, ¿no? Viendo esa distancia cultural es algo muy bonito. Antes comentaba cuando hemos sacado la pieza, cuando hemos visto la pieza de Daruma, sí que comentaba la costumbre. Cuando se regala esta pieza, que suele regalarse eso como un regalo de matrimonio, se regala y los novios pintan uno de los ojos. Entre los dos piden un deseo para que su matrimonio, la mayoría de las veces, es de tener una vida juntos, con estabilidad, con el poder de llevar una empresa juntos, el poder que sea una familia fuerte. Y entonces cuando se pide ese deseo se pinta ese ojo y luego a lo largo de los años, ya cuando la pareja es estable, ya sí que se le pinta el otro ojo como dándole las gracias a este personaje japonés. También es eso, con el tigre, con este tigre, pasa lo mismo. La diferencia que encuentras entre una parte y otra de Japón, con sus figuras, es más que nada eso, es la forma. El fondo siempre suele ser algo parecido o con unos conceptos muy similares, porque lo del ojo, por ejemplo, se repite aquí con este tigre, pero es eso, cambia la figura. Según la zona, esto es de la zona de Osaka, como comentaba antes, y la persona que está pintando el ojo al tigre es un jugador de béisbol, porque la mascota de los Tigers en Osaka es precisamente esta muestra de artesanía, este animal, que se llama eso, el Harikotora. Dentro de la artesanía, pues eso, también podemos encontrar máscaras o personajes tradicionales. El personaje de la izquierda es un tengu, que es como un monje protector, es un personaje mitológico, ayudaba a los monjes Yamabushi, a la gente que vivía en la montaña, a los ascetas, y es un personaje eso, muy, muy peculiar.
Luego al otro lado, a la derecha, podemos ver el Gyotoko, que es un señor que su trabajo es eso, es cuando alguien está dentro del baño, en el baño antiguamente se calentaba, se ponía agua y se calentaba con una especie de hoguera, el cama que decía allí, como una especie de fogón, donde se ponía arriba el cazo para calentando agua. Y este señor lo que se dedicaba era ir a soplar en una caña de bambú y soplaba. Entonces, este personaje, cuando lo encontramos en las máscaras, lleva la boca siempre como un poco desplazada, siempre la cara, los otros personajes, la cara está centrada, tiene su boca en el suyo. Sin embargo, en esta precisamente está centrado, pero con una posición como de soplar. Pero la mayor parte de las piezas de este tipo, de Gyotoko, lo encontraremos siempre con una parte así. Y hace pareja con otra pieza que ha aparecido antes, que es eso, es la mujer que le sirve el sake cuando él llega a casa. Es una pareja, Gyotoko y es eso, la máscara también es un elemento tradicional y que luego también es algo que se suele hacer mucho como regalo para niños. Y son piezas eso, como muy divertidas, en este caso es una máscara de un zorro hecha por el artesano con el que estuve trabajando el año pasado, así que es un zorro, un animal mitológico, en Japón también. Zorro se le atribuyen eso también una serie de características, como que puede cambiar de forma y engañar a la gente. También es un personaje como muy arraigado dentro de la sociedad. Este papel, lo que comentaba antes, tiene multitud de usos. También se utiliza para hacer cometas o elementos decorativos. También es eso, dentro de la religión de Japón, el lugar sagrado se marca la diferencia entre un lugar profano y un lugar sagrado, un lugar sacro, la marcarían con ese tipo de colgantes. En el momento en que tú pasas por debajo de esa cuerda de paja y de esas partes que son las partes blancas, es partes hechas de este papel, del papel washi. Entonces ya estás entrando, digamos, en una zona sagrada. También la usa el sacerdote, en uno de los ritos también se utiliza, también hay hojas de sasaki, que es una planta también sagrada en Japón, y se utiliza eso, el papel que nos da esa diferencia que comentaba antes, los templos, pero también llega al punto de que en el sumo, en este deporte tradicional japonés, el sumotori lleva también eso, uno de los rituales lleva ese cinturón hecho con esas tiras de papel que, si os fijáis en la foto, es eso, hay un paralelismo con el templo japonés. Antes comentaba eso, que es el sintoísmo. El sintoísmo es una religión animista. Entonces, atribuye a objetos o animales o incluso árboles, que se atribuye eso, santidad, digamos. Hay dioses que viven dentro del árbol, hay dioses que viven dentro de las piedras, o del río. Entonces, una forma de marcar esa santidad del elemento o del árbol en cuestión es como en el sumotori, se le pone estas cintas de papel. En la arquitectura también. La arquitectura tradicional, como podéis ver, también hace buen uso del papel. Como al ser un elemento translúcido, pues es ideal para utilizarlo en ventanas, las salas de té o incluso en otras salas. Así que eso, durante aproximadamente unos 300 años, en el periodo Edo ya se va utilizando mucho el papel washi para todo tipo de celosías y de todo tipo de elementos decorativos. También las puertas en las casas japonesas son modulares y que llevan sus guías, y luego eso, según la puerta, según la sala que va a decorar, están pintadas de una forma u otra. Y incluso en los castillos puedes encontrar este tipo de puertas, y en esta foto podemos ver la puerta como por procesos, ¿no? Digamos, de la mitad hacia abajo estaría acabada la puerta, y luego en la parte de arriba vemos que hay varias capas. Hay un armazón de caña de bambú dentro de la puerta para que no se desmonte, para que tenga rigidez, y podéis apreciar arriba que la primera capa es una capa como blanca, de un papel a lo mejor es un poco más fino, a lo mejor para que coja las demás piezas, y luego se usan pues esos elementos reciclados. Se coge papel del siglo pasado o de épocas anteriores y se va utilizando ese papel. Se van dando capas hasta que se consigue una textura para poder decorar una puerta. También se usa en los farolillos. Es un material que es eso, es algo que
que se puede utilizar, vamos, la diferencia es eso, lo que siempre marca es un poco luego cómo se trabaja, ¿no? Porque por ejemplo está el farolillo, pero si el encargo es para una familia o alguna fiesta en concreto, pues se le pone el logo de la familia, el escudo de la familia, el campo, se pone en la fiesta, o sea que por encargo. Los abanicos también. Es un vínculo común también, ¿no? con Levante, ¿no? En la zona de Valencia sí que, por ejemplo, hay una población que se llama Aldaya que se hace mucho, se fabrica mucho abanico, y en Japón también. Además es eso, la forma está la forma clásica del pai-pai, ¿no? Es una forma una parte plana, pero luego también se utiliza mucho con las varas de bambú muy similar al nuestro. Origami es, dentro de uno de los usos del papel también es eso. Muchas veces cuando una persona, como es un país también con el verano también es como el nuestro, así sofocante, con mucha humedad y suda, es un poco papel para quitarte el brillo de la piel, sí, para quitar la grasilla de la piel, y es algo que me llamó la atención porque dentro del uso, que es algo como no nada glamuroso del papel, pero vamos, que siempre tiene como una decoración o algo muy bonito, ¿no? Siempre se le intenta dar algo, la presentación siempre es impresionante, ¿no? Se cuida siempre hasta el mínimo detalle, incluso en un producto que vale miles de yenes, en este caso, que es algo como un simple detalle, cualquier cosita, siempre tiene, esto es, el precio incluso está puesto, son 300 yenes, serían unos 2 euros y algo, o sea, es un producto, pues, nada de lo que comentaba. Y sin embargo, siempre la decoración o el trabajo que se realiza sobre ese objeto siempre es impresionante. A mí me encanta el cariño que muestran hacia su producto. La elaboración, un poco las similitudes y diferencias. Yo creo que es la diferencia principal entre la artesanía de Japón y la artesanía de Valencia, ¿no? En Valencia, para las fallas, se utiliza un tipo de molde que utilizaremos la parte negativa, como veremos en la siguiente foto. En esta foto vemos un par de moldes japoneses. Los moldes tradicionales eran moldes de madera, sobre la madera se iban superponiendo capas de papel, a la que luego se le hacía un corte para poder sacar la pieza y se sacaba. Entonces, era costoso porque había que tallar la madera y darle forma. La madera también con la humedad se va hinchando, va desmereciendo, va embruteciéndose. Entonces, la solución es utilizar moldes de barro cocido. Se hace la figura en barro, se cuece, entonces tienes una rigidez y tienes la peculiaridad esa de que al ser barro cocido no le afecta la humedad, tiene una resistencia e incluso tiene absorción que hace que la pieza seque con más velocidad, lo que te da, puedes hacer muchas cosas. Estos son los moldes que comentaba antes de la pieza que hemos visto, el que se le pintaba un ojo, el Daruma. Y sin embargo, aquí en Valencia es eso, bueno, en Cataluña o en Valencia, o la artesanía que se hace en Levante, cuando se trabaja algo de cartón, de papel maché o cartón piedra, trabajamos al revés. El molde es negativo y trabajamos por la cara interna del molde, no por la cara externa. Los japoneses utilizarían la externa. Lo que esto nos da es eso, es un mayor detalle. Aun teniendo nosotros un papel más duro, con una rigidez un poquito más, una rigidez superior, podemos coger mejor detalle que con la pieza que está trabajando por el exterior. Sin embargo, luego es lo que comentaba, en Japón se le da luego hincapié en la pintura que personaliza y hace única esa pieza. Sin embargo, nuestras piezas hay veces que es eso, que trabajas con un cliché y vas trabajando sobre ese cliché y es un poco como menos creativo. Bueno, entre comillas, veis el molde antes, en la anterior fotografía estaban haciendo los moldes, aquí ya el molde está hecho y está lleno con el cartón. Son piezas de escayola que se rellenan de cartón piedra, y en el momento que ese cartón piedra ya se saca y juntaríamos las piezas. Que aquí sí que, un segundo, y nada, os comento. Las piezas de arriba sí que son, como podéis ver arriba, son piezas de cartón piedra, son piezas de falla, es el linot de falla y son piezas que han salido del molde, están sin juntar. Y sin embargo aquí abajo vemos el tipo de artesanía japonesa, aquí el molde de madera,
Luego pasaríamos al molde de madera, pero recubierto ya con papel, recubierto con el papel, incluso se ven ideogramas, se ve que es un papel reciclado. Luego se le daría una capa de blanco para cubrir un poco las pequeñas imperfecciones que tiene la pieza. Una capa de pintura, pero luego ya eso, el detalle de la pintura. Como decía antes, este tipo de pieza se regala como un amuleto para la tienda que ha abierto nueva, ¿no? Por ejemplo, el vecino ha abierto una panadería, nosotros tenemos mucho feeling con el panadero, es un amiguete de la familia o un amigo, entonces le regalamos esta pieza, ¿vale? Entonces, como es panadero, pues vamos a regalarle la pieza, pero le dibujaríamos un pan, ¿no? O si es una pescadería, pues podríamos hacer un pescado, en este caso un dado, es algo... Siempre me gusta un poco el relacionarlo con el negocio, es algo bonito también. En Japón se tiende eso, a que la pieza sea personalizada y sea algo como exclusivo. La preparación ves, es la pieza ya en cartón, pero está juntada y tiene un poco de blanco en la cara que luego iremos recubriendo toda la pieza. Es otra de las grandes diferencias, entre comillas, entre la artesanía aquí en Levante y la artesanía en Japón. Ellos trabajan también con carbonatos cálcicos, los materiales son los mismos, pero lo curioso y lo divertido es que, claro, estamos a 11.000 kilómetros, o sea, nosotros hemos llegado a la conclusión de que vamos a usar este material, lo mezclamos con una especie de gelatina, que en nuestro caso lo mezclaremos con una gelatina de origen animal, y la piel, el polvo blanco, este polvo blanco, lo tendremos de alabastro y de minerales, se saca de piedra. Y sin embargo, en Japón la gelatina es de origen vegetal, son algas, y el tipo de polvo, en vez de ser de piedra, en vez de extraerlo de la piedra, este mineral, lo extraen de las conchas de las almejas, de los bivalvos. Sí que cogen ese tipo de conchas, se machaca, se hace un polvo fino, y en el fondo es eso, en el fondo tenemos lo mismo porque tenemos dos carbonatos cálcicos, tanto aquí en Valencia o en Levante como en Japón, dos carbonatos cálcicos, uno animal y uno vegetal, mineral y animal, y luego tenemos eso, dos gelatinas, una animal aquí y allí tenemos una gelatina de origen vegetal, pero hemos llegado a conclusiones similares salvando esa distancia de 11.000 kilómetros. Es algo muy divertido, es algo que realmente me llamó mucho la curiosidad. Me hizo, pensar, ¿no? Cómo el ser humano llega a conclusiones muy similares, es eso, donde esté. Es el mismo polvo que hemos visto antes, pero ya mezclado con la gelatina, y es el material que utilizaríamos para darle un acabado a la pieza. Esta es una de las fiestas que hay en Japón, y es un poco, se celebra en Hakata, que es una ciudad que está al sur de Japón, en Fukuoka. La ciudad se llama Fukuoka, la fiesta se llama Hakata-Yamakasa, y se hacen unas figuras que decoran las calles durante unos días, y hasta cierto punto es eso, me llamó la atención porque nos recuerda un poco a una falla, ¿no? Bastante divertidas. Lo que pasa es que este tipo de figuras sí que se hace de papel, la cabeza y las manos, pero el cuerpo lo utilizarían un armazón de bambú que luego recubren con papel, pero luego visten. Sin embargo, en las fallas se utiliza el cartón íntegro. Antiguamente sí que se utilizaba tela para vestir el linol, la figura, pero hoy en día es eso, hoy en día se realiza el modelado en cartón. Lo que podéis aquí ver son fotos de la fiesta de esta ciudad. Aquí se ve un poco el armazón, se ve como la pieza la van vistiendo desde la madera, desde ese armazón de madera. Aquí hay una de las piezas y, como os comentaba, veis por dentro, es un armazón de bambú recubierto con papel y luego recubierto con tela. Y es algo muy curioso también, o sea, es como la fiesta nuestra, ¿no? Como Valencia o como Levante con los soqueros de San Joan, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? El decorar la calle con estos elementos. El Hakata Ninja es una muestra de artesanía también de la zona. Son unas figuras tradicionales. Se realizan con un tipo de barro en particular. Y también es algo que es muy, muy similar. Siempre cuentan eso, o son personajes mitológicos o de los cuentos, es algo también muy llamativo. Dentro del
este tipo de figura últimamente hoy en día también se realizan. La figura derecha sí que es una figura tradicional, con un personaje muy tradicional en Japón, es el Suke-san, que trae la suerte también este tipo de figura. Y sin embargo la figura de la izquierda es una figura pues mucho más actual, contemporánea, ¿no? Es una patinadora artística y es una figura con un nivel de complejidad bastante alto. Y como comentaba antes, la fiesta y la artesanía es algo que une pueblos, ¿no? Porque en Japón encontré este tipo de artesanía que me llamó mucho la atención, que es eso, es el Nebuta Matsuri, que es un festival al norte de Japón. Y se hacen ese tipo de figuras y a mí no sé, lo relacionaba enseguida, veía la figura y salvando la distancia, ¿no? de la forma, pues sí que es un poco, ¿no? como la falla, ¿no? Es un poco esa artesanía, ¿no? Que está en la calle, que ves durante unos días y que luego desaparece. También eso, utiliza elementos, como comentaba antes, siempre, o sacros, ¿no? De la mitología, de todo el panteón de dioses sintoístas en este caso, o del budismo incluso también, pero luego es eso, se combina, que es lo que me hace mucha gracia, que aparece Doraemon, ¿no? Que aparece luego un personaje que es eso, que no está reñido, ¿no? El que esté un personaje sagrado, pero que luego al lado tengas un personaje como muy profano, ¿no? Nada sagrado, ¿no? Que es algo muy cotidiano. Es algo divertido. Y luego la característica también particular que me llamó mucho la atención de estas figuras, cuando las ves por la tarde, están en estos cobertizos, porque son piezas de papel. Esas piezas son de papel, el papel está tintado, entonces para que protegerlo del tiempo, por si llueve o tal, durante el día están en este tipo de techados, pero luego por la noche se encienden y salen en procesión por la zona. Y es un poco algo que llamaba la atención porque, no sé, el que tenga luz me recordó en Castellón, me imagino que conoceréis las gallatas de Castellón de la Plana. Y sí que es eso, sí que cuando las tienes al lado, ¿no? Hasta cierto punto sí que es algo que, no sé, tiene cierta similitud, sí. Vale, sí, perfecto, ahora si queréis, sí, ahora lo comento, sí, o lo puedo comentar, vamos bien de tiempo, o sea que es en Aomori, la parte más al norte de Japón, de la isla grande, debajo de Hokkaido, sí, ahí, Aomori. Y hay dos zonas, está Aomori, que se hace el Nebuta Matsuri, que es el más espectacular, pero luego hay un pueblecito un poco más hacia abajo, la misma prefectura, que se llama Hirosaki, que hacen el Nebuta Matsuri, que es un festival similar, cambian algunas carrozas, pero tiene también como un aire más, no sé, más de pueblo, ¿no? Es algo más chiquitín, como más entrañable, pero vamos, los dos son maravillosos, si tenéis... Sí, son en verano, sí, si no recuerdo mal, eso sería mirarlo por internet, pero vamos, a principio de agosto. Sí, si no me equivoco es a principio de agosto. Y sí que estuve yo por allí, es una maravilla. Porque además cuando sale por la noche, la gente va subida a unos tambores que son enormes. Hay algunos de los tambores que no entraría aquí dentro, y si lo hicieras dentro lo harías, pero no lo sacarías. Y el tambor, esta gente van vestidos con trajes regionales o con trajes como el yukata, como lleváis vosotros. Y eso, lo que pasa es que sí que llevan como un vendaje, llevan como una faja, se destapan una parte para poder tocar bien y entonces van tocando, ¿no? Como estos festivales de taiko que hemos visto algunas veces, y van tocando, y es una maravilla, porque claro, van gritando, hacen un grito como para que la gente vaya coordinada con el ruido del tambor y tal, y es impresionante, es una maravilla. Que vale la pena ver, aparte de la muestra de artesanía, que luego además, aparte de la artesanía es que tienes esos personajes mitológicos, entonces la fiesta en sí es maravillosa, vale la pena, 100%. Sí que se puede visitar un museo también allí en la misma ciudad, en Aomori, y sí que se ve un poco eso, pues cómo realizan, ¿no? el monumento. Hacen primero un armazón de madera sobre el que montan todo el entramado de bombillas y luego ya lo cubrirían con ese papel, con el papel base del que hemos estado hablando desde el principio, y ya pintarían el cine. Entonces es una gozada. La noche se convierten en faroles, pero con formas fantásticas. Así que se puede ver eso.
Y nada, la única diferencia con Valencia o con San Juan en Alicante o también en Cataluña, San Juan también, es eso, es que lo nuestro al final acaba siendo Pasto de las Llamas y eso, renovándose cada año. Ellos también renuevan, lo bonito es que también renuevan, pero ya no sé cómo se deshacen del material. En la anterior fotografía, en la anterior no, en esta de aquí, sí que se puede apreciar eso. La parte de la izquierda es un dibujo que sí que estaba en uno de los catafalcos, pero luego sí que se salva y por ejemplo este estaba en un alojamiento donde estuve alojado. Sí que tenían allí encima de las escaleritas, sí que era el hueco de la escalera y tenían puesta esta pieza que era preciosa. O sea que dentro del eso yo creo que no sé si subastan, si luego, porque claro, ellos sí que cuando ven las fallas o cuando ven muestras de artesanía o de artesanía y tal, sí que comienzan, no, como diciendo esto podríamos, sí. Entonces allí no sé cómo acaban con la pieza, pero sí que se va renovando todos los años. Igual que en Hokkaido, el Festival de la Nieve, me imagino que sí que habéis oído hablar de él, hacen esculturas de 5 metros, 6 metros en nieve, y es un festival de arte efímero, ¿no? Es un arte que se realiza, que es impresionante, es precioso verlo, y sin embargo es algo que en 2 o 3 días, en cuando empieza a salir el sol y tal, acaba fundiéndose y acaba desapareciendo, ¿no? Un poco como el concepto nuestro. Entonces, sí que me encantó eso, ¿no? El ver que a 11.000 kilómetros una cultura tan distinta como es la cultura japonesa o la del Mediterráneo, ¿no? Nuestro levante, y es increíble ver cómo se acercan tanto. Es algo que me llama mucho la atención. Y nada, pues ahora si queréis aprovechar, sí que nos quedan unos minutos escasos, pero si tenéis alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sin problema estaré encantado de... Nada. Sí, eso, si queréis. La información sobre el tema encontraréis por internet. Sí, si ponéis Nebuta Matsuri aparecerá además, eso, sin problema, es algo bastante conocido. Allí todos los años en agosto la mayoría de las televisiones mandan enviados a la zona aquella y sí que graban y sí que se retransmiten. Es una fiesta bastante famosa allí en Japón. Nada, pues si no tenéis preguntas, eso, muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este rato y permitirme que os muestre alguna muestra, ¿no? Algunas piezas de artesanía de Japón. Y nada, gracias, muchas gracias a todos.